La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, les da la más cordial bienvenida a este cuarto ciclo de webinars gratuitos, donde expertos compartirán insights valiosos sobre temas que transformarán tu perspectiva. Les recordamos que deben realizar el registro en cada webinar al que deseen ingresar. Pueden participar en todos los que sean de su interés. Por cada webinar al que asistan, recibirán una constancia de participación por parte de UNICEPES. Cabe mencionar que para obtener dicha constancia se debe tener al menos un 80% de la duración del mismo. Estas serán enviadas una semana después de la culminación de este cuarto ciclo de webinar. Queremos agradecer la participación de nuestra ponente el día de hoy, así como a todos los presentes su valiosa participación. Con el tema Edificios Ecológicos, presenta la doctora Vilma del Mar Amaya Gutiérrez, doctora en proyectos por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, doctora en sostenibilidad por Fondo Verde, maestría en planeación regional y urbana por la Universidad México-Americana del Norte, arquitecta por Instituto Tecnológico de La Paz, técnico en contabilidad, certificada como capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social a través de la Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral. Actualmente es directora de Movilidad y Transporte del municipio de Reynosa, jefa de la Oficina de Construcción y Equipamiento del Instituto Tecnológico de Reynosa y docente de posgrado en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Ha realizado diversas publicaciones e investigaciones científicas, así como registrado una patente de modelo de utilidad. Ha participado como ponente de diversos congresos nacionales e internacionales, participando en mesas de diálogo en Municipalidad de San André, en el Brasil, y congresos en Colombia y ponencias en diversos congresos de investigación a nivel internacional. El día de hoy nos honra contar con su participación en este primer día de ciclo de webinars. Adelante, doctora Vilma. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes tengan todos de nueva cuenta. Precisamente es un tema, el tema de edificios ecológicos que comenté hace unos momentos, que está muy de moda. Es un tema que ahorita de alguna manera nos trae como novedad. De alguna forma a nivel internacional se está buscando el que sean más propensos a la sustentabilidad o sostenibilidad en cuestión de la construcción, del equipamiento, de toda la conformación de los materiales y la construcción. Antes de empezar, me gustaría empezar con una frase de Martin H. Fisher: un buen maestro debe conocer las reglas, un buen alumno las excepciones. Fischer, de origen alemán, fue un médico y un autor famoso en Estados Unidos por sus enseñanzas en arte y en medicina. Y bueno, espero que lo que pueda compartir en esta sesión les sirva de alguna forma para sus próximos trabajos, para profundizar sobre el tema y si lo pueden implementar para su vida en cuestión de la construcción, a los que se dediquen a ella o a la implementación de las conformaciones de diseño y proyectos ejecutivos, encantada de la vida. Para empezar, ¿qué podemos entender como arquitectura sustentable, sostenible o ecológica? Bueno, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable. Busca optimizar los recursos naturales, los sistemas de la edificación y así de esta manera minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sobre todo su entorno. Al hablar de la arquitectura sostenible, es una parte necesaria de todas las comunidades del mundo de hoy en día. Es inadmisible que la arquitectura moderna todavía consuma tantos recursos naturales, cree tanta basura y emita tantos gases de efecto invernadero. La arquitectura es necesaria porque todas las personas necesitan un lugar para vivir y para trabajar, para desarrollar cualquier tipo de actividad. Pero el mundo no tiene recursos ilimitados. Lo sabemos, lo conocemos, tenemos que cambiar la manera en que construimos y la arquitectura sustentable es la solución. El cambio climático está a la vuelta de la esquina
las situaciones que vivimos día con día, hasta en las afectaciones generales que esto nos está ocasionando, hacen que vivamos en una situación de congoja y de incongruencia, de no saber qué va a pasar el día de mañana. Aquí en México tuvimos unas afectaciones terribles por un sistema climatológico que nunca se había dado en el estado de Guerrero, en Acapulco. Entonces, ese tipo de situaciones es a causa del cambio climático, las afectaciones tan grandes que estamos pasando, y en nosotros, cuando menos en la actividad de construcción, está también parte de la responsabilidad de cambio. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar. Con ella podemos diseñar, construir, modificar hábitats humanos, incluyendo edificios de todo tipo, estructuras arquitectónicas, urbanas, espacios arquitectónicos y también urbanos como tal. Entonces, si nosotros entendemos la arquitectura con la sostenibilidad, ¿qué podemos definir? También es denominada como arquitectura sostenible, sustentable, arquitectura verde, ecoarquitectura, arquitectura ambientalmente consciente, arquitectura ecológica. Es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y los habitantes. Esas imágenes que tengo aquí en esta diapositiva para compartir son imágenes de casas habitación con un desarrollo de pues, un techo verde o una infraestructura verde. Esta está ubicada en la isla de Sentosa, Mirror House. Los principios de la arquitectura sostenible como tal. Incluyen básicamente la consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía, los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. También lo que es la eficacia y la moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo contenido, por supuesto, energético frente a los de alto contenido energético. La reducción del consumo de energía para la calefacción, la refrigeración, la iluminación y otro tipo de equipamientos cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables. ¿Cuál es la meta de la arquitectura sostenible? Bueno, buscamos reducir el consumo energético durante la fase de uso, utilizando fuentes de energía renovables, minimizando el consumo de energía y optimizando la iluminación natural y la ventilación. También buscamos disminuir el consumo de agua, principalmente involucradas en la producción de aguas residuales. Asegurar la salubridad de los edificios, maximizando la ventilación e iluminación natural y, si es posible, generar aberturas hacia el exterior en todos los espacios. Aumentar la durabilidad de los edificios utilizando materiales y sistemas constructivos que se extienden y, obviamente, digamos que aumenta el ciclo de vida útil de una construcción. También busca promover el mantenimiento y la rehabilitación de construcciones. Utiliza materiales ecoeficientes, es decir, materiales que no perjudican a la capa de ozono, que sean durables, con bajo mantenimiento, con baja energía primaria, ubicados cerca, de ser posible, del sitio donde se practica la construcción, donde se está haciendo la obra, y que están fabricados con materiales reciclados o que en el futuro puedan ser reciclados. La construcción debe cumplir un objetivo, tener una usabilidad. También debe de buscarse de alguna manera la construcción en aportaciones de innovaciones tecnológicas, respetando el entorno, respetando el impacto que nosotros pudiéramos provocar dentro de donde estamos construyendo. También realizando una gestión sostenible del trabajo, un compromiso desde el día 1 que inicia la obra hasta el final. Reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos, promover un costo laboral económicamente ventajoso para ambas partes. Parámetros de abordaje, que son los principios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para esa construcción. Básicamente son 5. La primera es la reducción del consumo de energía, donde tenemos que tomar en cuenta, obviamente, los principios como calefacción, refrigeración e iluminación.
La siguiente es las consideraciones de las condiciones, esto a nivel climatológico, la hidrografía y los ecosistemas. También tenemos que estudiar un balance energético global abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. También entra el concepto de eficacia en el uso de los materiales, donde obviamente tenemos que tomar en cuenta la construcción, primando los de bajo contenido energético. Finalmente, tenemos también el principio de los requisitos de confort, en donde tenemos que tomar en cuenta parámetros como la higrotérmica, la salubridad, la iluminación y la habitabilidad. No me dejarán mentir, en los últimos años que pasamos por la situación de contingencia, muchos de los paradigmas en la arquitectura cambiaron, en los que nosotros, digamos, respetábamos ciertos espacios mínimos para poder hacer la circulación general en pasillos, en lugares como hospitales, nos cambiaron totalmente, digamos, los conceptos básicos que nosotros traíamos y tuvimos que cambiar o conceptualizar una arquitectura diferente con la sana distancia. Aquí podemos observar en el esquema los objetivos de desarrollo sostenible. Algunos de ellos, como por ejemplo el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industrial, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y las alianzas para lograr los objetivos impactan de forma directa y muchos otros de forma indirecta para el desarrollo de una construcción. Por simple lógica, de estos 17 hay algunos que sí están totalmente interrelacionados con el medio y obviamente tenemos que tomar sí o sí en cuenta para hacer el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, los que son de manera directa, podemos observarlos en pantalla, es agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Insisto, esos son los elementos o los objetivos que sí tenemos de forma directa. No implica que los demás no estén interrelacionados, sin embargo, los más cercanos son estos al medio de la construcción. Beneficios futuros de la sostenibilidad. Bueno, el desarrollo sustentable apunta a, punto número uno, garantizar a toda la población una calidad de vida digna. También tenemos que garantizar un manejo de los residuos naturales bajo un estricto respeto a las capacidades de recarga de los ecosistemas y a los equilibrios ecológicos, no solo del presente, sino también al futuro. En el sentido empresarial, podemos decir que el desarrollo sustentable significa competir a nivel global con estrategias de negocios que respondan a las necesidades presentes de las empresas y de su comunidad, protegiendo y manteniendo los recursos ambientales y humanos que serán necesarios para nuestro futuro. Si tomáramos un origen de la arquitectura sostenible, el término de arquitectura sustentable proviene de una derivación del término desarrollo sostenible, del inglés de Sustainable Development, que la primer ministra noruega Gro Brodland incorporó en el informe Nuestro Futuro Común, Our Common Future, presentado en la 42ª sesión de las Naciones Unidas, esto en el año de 1987. Muchos de mis alumnos de pronto les doy el término de sostenibilidad y me dicen, no, es que eso es algo reciente, ¿no? Eso es mucho más longevo que ustedes inclusive. Desarrollo de la arquitectura sostenible. Una vivienda de calidad es una necesidad que debe cumplirse sin comprometer los ecosistemas existentes. Los entes implicados en una construcción deben asumir una postura ética con respecto a los orígenes de los materiales utilizados, la forma de su uso, la reutilización o el mismo reciclaje. Tal aspecto reduce la proporción de los residuos generados, mejorando la calidad de vida de los usuarios sin comprometer el medio ambiente. Eso es muy importante. Tenemos 5 pilares para poder desarrollar este tipo de trabajo de arquitectura sostenible. Uno es el cuidado del ecosistema. El número 2 son las energías. El número 3, los materiales.
El número 4, la movilidad. Y el número 5, los residuos. La eficiencia energética de la arquitectura sustentable. La eficiencia energética es una de las principales metas de la arquitectura sostenible o sustentable, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de energía y también para aumentar su capacidad de capturar la energía del sol o de generar la propia energía. Entre estas estrategias de diseño sustentable se encuentran la calefacción solar activa y pasiva, el calentamiento solar de agua activo o pasivo también, la generación eléctrica solar, la acumulación freática, la calefacción geotérmica y el más reciente que es la incorporación en los edificios de generadores eólicos. Hablando de sustentabilidad, les platico de una certificación que es la certificación LEED. La certificación LEED existe en Estados Unidos, se desarrolla la empresa, empieza a crecer y llega a México y algunas partes de Latinoamérica. Algunos países como Argentina no tienen ese tipo de certificación, tienen otro tipo de certificaciones. No es la única que existe a nivel mundial, sin embargo, como es la que empieza y se desarrolla en Estados Unidos, viene derivándose prácticamente a toda América. En el caso de Europa, manejan otro tipo de certificación. Ahorita les platico de qué se trata. La certificación LEED es una guía o un elemento que obviamente tienen las construcciones y los desarrollos de construcción de edificios que se dicen o se desarrollan en un ámbito sostenible. Estos tienen que tomar en cuenta diferentes parámetros, como son los sitios sustentables, la gestión del agua, la atmósfera y la energía, los materiales y los recursos, la calidad de ambiente interior y el diseño e innovación. ¿Para qué fue creada la certificación LEED? Bueno, la certificación LEED representa una cultura, una forma de entender la vida y el trabajo, una filosofía que contribuye a aumentar la productividad, generando un entorno saludable y amigable para los trabajadores, permitiendo a su vez una reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. También la conservación del agua o la reducción de los residuos durante todo el proceso productivo. Aquí tenemos un ejemplo en el esquema de las fotografías, que es la House Goose, que también tiene una certificación LEED. ¿Qué mide y cuáles son los beneficios de esta certificación? Bueno, básicamente se toma en cuenta lo que es la localización sostenible, el ahorro de agua, la eficiencia energética, la selección de materiales y de los recursos, la calidad ambiental interior y la innovación y diseño. Pero se busca lo que son beneficios ambientales, comerciales, económicos y también busca el reducir el impacto ambiental. En cuestión de números, estamos hablando de un descenso de uso de energía de entre 20 y 25%, un descenso de las emisiones de dióxido de carbono de un 33%, un descenso de uso del agua entre un 40 y 50%, un descenso del residuo sólido de un 25% aproximadamente. Y esto aumenta también un 20% el rendimiento de los usuarios, de las personas que ahí viven o realizan diferentes actividades. También un 2 o 16% de incremento en la productividad. Y se busca también un incremento en la producción, un incremento en ventas y una imagen de marca. Antes de pasarme a la siguiente certificación, les platico. La certificación LEED existe aquí en México desde hace varios años. A partir del 2004-2005 se empiezan a certificar los primeros edificios. Este tipo de certificación se generaba para los edificios de nueva creación. Uno de los primeros edificios están en la Ciudad de México, como el edificio central del Banco HSBC. También tenemos otro ejemplo muy interesante con el edificio central del Banco BBVA. Estos dos, uno tiene una certificación platino y otro tiene una certificación oro. La certificación platino es la más alta y es la más buscada, aunque la más complicada de lograr, porque se tiene que demostrar
digamos, número aproximadamente de un 85% de descenso de impactos en general en todos los rubros que fueron mencionados. A nivel general, de un 75, el Gold, y ya más para abajo, digamos, los diferentes tipos de certificaciones. Ahora, con el paso de los años, se ha buscado incrementar la gama de las certificaciones y no nada más existe una certificación para las construcciones nuevas. Existen certificaciones para casas habitación, existen certificaciones para edificios rehabilitados, existen para, digamos, para manejabilidad del edificio. O sea, hay varios rubros de certificación. Les platico la experiencia. Aquí en la ciudad donde habito, que es una frontera, en Ciudad Reynosa, en Tamaulipas, México, vamos a tener una nave industrial próximamente certificada en el sistema LEED. Esta empresa que está desarrollándose en este momento, construyendo su nave industrial, no es porque haya querido tener un compromiso con la sostenibilidad como tal. Debo de ser sincera. El desarrollo está impuesto porque digamos que desarrollar los componentes, esos componentes los venden en Asia, básicamente en Corea del Sur, los venden en Japón y los venden en China. Esta empresa que desarrolla componentes para diferentes elementos no puede vender sus componentes si no demuestra que está desarrollando las actividades de fabricación de sus componentes en un edificio totalmente certificado en sistema LEED desde su construcción. Entonces, la condición para poder vender sus productos a nivel de los países que se lo solicitan es que ellos construyan una nave industrial certificada LEED. Entonces, pues obviamente está en una situación complicada y tuvo que, digamos que amoldarse a esta solicitud para poder tener este tipo de ventas a nivel de Asia. Y la certificación LEED lo que pide es que estén todos los materiales implicados de la construcción totalmente certificados. ¿Qué quiere decir esto? Que si un material no se consigue en la ciudad, pues lamentablemente tendría que conseguirse en otra ciudad. A veces esto encarece bastante la adquisición de mercancías y por supuesto la construcción misma, porque a pesar de que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años el número de certificaciones, lamentablemente no todas las empresas tienen materiales certificados y no en todos los lugares. En las ciudades más grandes de México, hablando de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, algunas ciudades centrales, ¿no? Logísticamente hablando, pues sí cuentan con muchas empresas que venden materiales certificados, pero hay muchas otras que no. Entonces, en el caso de Ciudad Reynosa, en donde yo estoy habitando actualmente, pues sí tenemos esa situación complicada en cuestión de materiales en las que no conseguimos en la ciudad y tenemos que solicitarlo a otras ciudades, habiendo ese mismo material y por supuesto esto es para cumplir con los procesos de la certificación. Aquí en México, solamente por asesoría para poder conseguir la certificación, el costo es bastante alto, independientemente de los procesos de evaluación y obviamente que todos los implicados, desde la persona que desarrolla y diseña el proyecto, la que construye y todos los, digamos, todas las personas que están implicadas en la misma construcción, tienen que ajustarse a los esquemas de evaluación, sistemas de seguridad que son mucho más, digamos, estrictos que un sistema de seguridad industrial general y obviamente con ciertos procesos para que no afecte al tema de la sustentabilidad. Además del equipamiento general que nosotros podemos, digamos, colocar adicional en el edificio para cuestión del uso de la energía, de las emisiones, del agua, de los residuos, entre otros conceptos. Entonces, esto es obviamente a grosso modo lo que es la certificación. En cuestión de números y de impactos, el desarrollo de los últimos años, desde el 2005 a la fecha, hay más de 675 certificaciones LEED solamente en el caso de construcciones nuevas.
hay muchísimas más en el caso de otro tipo de certificaciones LEED, de rehabilitación de edificios, de elementos de sostenibilidad, de casas habitación, entre muchos otros tipos de factores que se evalúan, que cada día crece más, digamos, esta gama. Hablando de otra certificación, tenemos la certificación BREE, que es el Building Research Establishment. Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1921. Esta fue la primera organización en el mundo orientada a la investigación en el sector de la edificación en el tema de sustentabilidad. Nace en Londres y ella, digamos que está muy penetrada en lo que es Europa. Europa y nada más una parte de Canadá. América prácticamente no está vigente, no está, básicamente en una región de Argentina y nada más. La edificación en números, lo que busca en impactos es el 50% de uso de materias primas, reducirlo, el 36% de la emisión de dióxido de carbono, el 30% de la generación de residuos, el 40% de consumo de energía también reducirlo, un 48% de emisión de dióxido de carbono en cuestión de la movilidad, a diferencia del 36% directamente de la construcción. También tenemos un 17% bajar el consumo de agua dentro de la edificación. Las categorías que toma en cuenta este tipo de certificación es la gestión, la energía, el agua, salud y bienestar, por supuesto, uso del suelo y ecología, transporte, materiales, residuos, contaminación e innovación. En proporción en general, busca, por ejemplo, la gestión un 11.5%, en salud y bienestar un 14%, en energía un 18%, en transporte un 8%, en agua un 10.5%, en materiales un 12%, en residuos un 7%, en uso del suelo y de ecología un 9.5%, en contaminación un 9.5% y en innovación un 10%. Esto con la certificación BREEAM. Así es más o menos el esquema a nivel mundial, qué tipo de certificaciones existen. Si podemos ver, obviamente, la certificación LEED está en Estados Unidos y prácticamente en toda América. En Canadá tenemos un poquito de la certificación BREEAM y tenemos también otro tipo de certificaciones. A nivel de Europa tenemos prácticamente la certificación BREEAM en muchísimos países, pero también existen otro tipo de certificaciones a nivel global en diferentes países, aunque no están muy internacionalizadas. Básicamente están directamente en cada país, pero digamos que la LEED y la BREEAM son las más conocidas y las más buscadas a nivel global. A nivel de Europa, tenemos recintos deportivos ya certificados, por ejemplo, en el Movimiento Olímpico de Londres del 2012 y tenemos también el Estadio Olímpico de Sochi en 2014. En los estadios de fútbol tenemos también, por ejemplo, en el caso de algunos de, por ejemplo, en Reino Unido, Alemania, Rusia, con el Chelsea, Liverpool. En otros recintos deportivos a nivel general de Europa también tenemos la Basconia en el baloncesto y tenemos el Roland Garros en el tenis en Francia, París. Ejemplos internacionales de elementos certificados. Tenemos, por ejemplo, el Agora Mall, está en República Dominicana. Las características claves de esa certificación son la correcta selección del emplazamiento, del lugar donde se va a desarrollar la obra. El ahorro de agua, que también es muy, muy importante, la eficiencia energética, el uso de materiales renovables, reciclados y no contaminantes, que eso es muy importante. Aquí tenemos una imagen, una fotografía del exterior de este centro comercial. Aquí tenemos parte del interior, de la parte de la techumbre y detalles de la construcción del Ágora Mall. Bueno, la obra del Ágora Mall es una estructura de hormigón armado con 130.000 metros cuadrados de construcción. Está dividida en 3 edificios separados por juntas de construcción,
Consta de un edificio de estacionamiento de 11 niveles, que son 3 a nivel subterráneo. Cuenta con muros, con zapatas, columnas y vigas de concreto armado. También tiene una losa alveolada, que es el sistema Hollow Core, un edificio de tiendas ancla de 6 niveles, 2 también están soterrados, con entrepisos de forjado metálico, que es el metal decking, y un edificio de tiendas medianas y pequeñas también de 6 niveles. 2 están soterrados, con losa aligerada tipo WAF. Aquí tenemos imágenes del desarrollo de la construcción de este tipo de centro comercial. El atrio central es tipo lucernario, que es el skylight. Tiene una forma de elipse y este mide 40 por 60 metros. Es alrededor de cerca de 2.400 metros cuadrados. Es completamente techado con un sistema EDFE, soportado en vigas que alcanzan longitudes en vuelo de hasta 7 metros. El sistema EDFE es un fluoroplástico usado originalmente para la arquitectura naval, que se caracteriza por su excelente resistencia eléctrica y química. Tiene una baja fricción y una estabilidad sobresaliente a altas temperaturas. Los materiales de construcción utilizados son reciclados en un 90%. Se utilizó yeso, fibra de vidrio, metal, y se supone que un 35% del acero empleado es de contenido reciclado. Aquí tenemos también 2 fotografías más del desarrollo de la construcción de este edificio. El edificio cuenta con una certificación del programa LEED, del Leadership in Energy and Environmental Design, del Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos, que es el United States Grid Building Council, lo que lo respalda como un edificio sostenible. También tenemos otros ejemplos. Este es la Torre Anacaona 27, que está en el proceso de certificación, todavía no está certificada, también en Santo Domingo. Esta, bueno, es un proyecto de lo que es Rodríguez Sandoval y Asociados. Está ubicada bastante bien la construcción y todavía no está certificada, pero no ven problema para la certificación pronto. Aquí está parte del exterior y del interior de este mismo edificio. También tenemos edificios ya certificados, en este caso en Estados Unidos, como la Torre Bank of America en Estados Unidos. Es un rascacielos de 366 metros de altura, situado en Midtown Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos, y se localiza en la Sexta Avenida, entre las calles 42 y 43, frente a Bryant Park. Esta también tiene una certificación de tipo platino, que es la más alta de lograr. El proyecto de $1.000 millones fue diseñado por Fox Architects, pretendiendo que fuera uno de los edificios más eficientes y ecológicos del mundo. Este es el cuarto edificio más alto de toda Nueva York, tras el One World Trade Center, el 432 Park Avenue y el Empire State Building. La construcción se completó en el año 2009. En México tenemos la Torre HSBC, ubicada en el Paseo de la Reforma, en Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Se encuentra frente a la Glorieta del Ángel de la Independencia y es la sede central del banco del mismo nombre, de HSBC. Su construcción fue finalizada en el año 2006. Tiene un costo aproximado de $150 millones. Esta tiene una certificación LEED de tipo Gold. La Torre HSBC, ubicada en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, es la primera de su tipo en los edificios amigables con el medio ambiente en México. En América Latina también. El edificio, que finalizó su construcción en el año del 2006, obtuvo la certificación Gold del sistema LEED por contribuir con el desarrollo sostenible y con la conservación del medio ambiente. Entre las características ambientales más importantes de este tipo de torre, se puede contar que durante la fase de construcción no se dañó el drenaje, gracias a un sistema de control de erosión y sedimentación. En esta fase también se implementó un sistema de separación de residuos para su posterior reciclaje. Asimismo, el edificio está diseñado para operar con menos consumo de agua y es reciclada en todos los servicios donde es posible. En una cisterna se colecta el agua de lluvia y el agua utilizada, las cuales son tratadas y reutilizadas en los baños.
En el sistema de enfriamiento es HVAC y también para el riego de las plantas en los sectores parqueados. Todo ello conduce a una reducción de aproximadamente del 55% del agua potable utilizada respecto de otros edificios de similares dimensiones. El consumo de energía también, las emisiones de dióxido de carbono y los residuos de igual forma están controlados y minimizados. Su diseño de espacios abiertos permite aprovechar la luz natural de manera más eficiente, cuenta además con un sistema de iluminación inteligente que regula la iluminación de manera automática, dependiendo del uso del área a iluminar. Este edificio es bastante interesante porque, bueno, quien conozca un poquito de la Ciudad de México, quienes sean de México o que les guste un poquito la cuestión del tema de estructuras, saben que la ciudad es altamente complicada por la sedimentación. Fue construida y desarrollada en un lago. Entonces, prácticamente todos los edificios de gran altura tienen que trabajar con un sistema de pilotes para poder desarrollar este tipo de estructura y es muy complicada la forma de trabajarlo y hubo un ahorro importante en el manejo de la construcción en este edificio. Y ahora, en los últimos años ha habido un problema tremendo con la distribución de agua potable en toda la ciudad. Los mantos acuíferos pues realmente no están al 100 y las presas de recolección de agua no han podido, digamos que, estar ni siquiera a un 20% de su capacidad. Hay tandeos y la distribución del agua es muy, muy complicada en general. Entonces, el diseño que ellos hicieron para un bajo consumo de agua hace que sea un edificio, pues obviamente que no tenga tantos problemas con el uso de este recurso. En la edificación tampoco se utilizaron fluorocarbonos en el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado es eficiente y no usa fluidos refrigerantes, como las CFCs, que dañan la capa de ozono. Las pinturas utilizadas no contienen componentes dañinos y las alfombras fueron elaboradas con materiales naturales y reciclados. El mobiliario cuenta con una certificación Green Guard y con una de las azoteas verdes más grandes de toda América Latina. Por último, el edificio también tiene en cuenta dos puntos a favor de la sostenibilidad. El primero es que el mobiliario cuenta con la certificación y por último su ubicación en un punto accesible mediante transporte público, por lo que desanima a sus trabajadores a venir con sus coches particulares. Como está ubicada en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, muchísimas líneas de metro pasan por ella y obviamente el sistema de transporte en esa zona es bastante complicado. Entonces, la movilidad hace que desincentive un poco el uso de carros particulares y eso genere pues un compromiso adicional con el tema de la movilidad para los trabajadores del banco. Tiene 23 pisos de oficinas, tiene 9 niveles en el estacionamiento, también se suma en total 136 metros de altura. Fue el segundo edificio más alto del Paseo de la Reforma hasta el año 2007, cuando fue desplazado por la Torre Libertad. La Torre HSBC es la primera de su tipo en edificios amigables con el medio ambiente en América Latina. El edificio está certificado y obviamente está avalado por el Consejo de Estados Unidos. También tenemos conceptualizaciones que se han utilizado en materiales en diferentes edificios. Esto a nivel general. Por ejemplo, tenemos protecciones de ventanas como quiebrasueles fijos. Aquí tenemos un poquito del acercamiento para que lo puedan visualizar mejor. Tenemos quiebrasueles móviles, tenemos, por ejemplo, persianas móviles con las fachadas flexibles. Aquí, por ejemplo, la unidad vecinal Portales, la Caja de Empleados Particulares de 1957. No son edificios muy nuevos, pero son elementos que van sumando y agregando un plus para el diseño. Y tenemos, por ejemplo, el edificio de Plaza de Armas de Sergio Larraín y Emilio Duarte de 1955. Estas fotos son de Pablo Altiques. También tenemos el ejemplo de persianas móviles que pudiéramos también añadir a nuestros edificios con las fachadas flexibles. Este es el edificio Fundadores, desarrollado por A4 Arquitectos más Borja y el Woldro.
Tenemos también las fachadas móviles. Este es en Austria con el arquitecto Ernst Giselbrecht. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, con las protecciones de muros. En el caso de los muros verdes, que ha proliferado la idea a más ciudades y más edificios que se pueden no nada más pensar desde un inicio del edificio, sino se pueden implementar y poner una capa adicional ya construido. Esto es el Consorcio Nacional en la ciudad de Santiago, en Chile, el Consorcio Nacional de Concepción, y también es diseño del arquitecto Enrique Brownie de la piel vegetal. Tenemos también protecciones de muros en el interior como en el exterior, reduce el consumo energético alrededor de un 30%, aumenta la aislación térmica y acústica, aporta humedad y oxigenación ambiente, mejora la habitabilidad del espacio, por supuesto. Los muros verdes tenemos aquí un esquema gráfico hecho a mano en donde podemos observar diferentes tipos de muros verdes que podemos implementar en el edificio, y de otra manera podemos implementar nada más la generación de siembra de los edificios, en los edificios de los diferentes tipos de vegetación. Tenemos doble piel, creador de microclima, que es un regulador de temperatura, que es un efecto colchón térmico, contra el efecto pared fría con la pared temperada, que es una doble piel acristalada. Aquí lo podemos ver en el esquema y lo hemos visto replicado en diferentes edificios en varias partes de Latinoamérica. Tenemos la doble piel, pero ya buscando un poquito el efecto de color, no nada más al efecto térmico, sino en general un aspecto de diseño diferente, que es una caja de compensación de los héroes de Mourinho y Asociados. Esto aquí lo podemos ver en la fachada, y esto desde el interior con el esquema de cómo se puede construir. Tenemos también una fachada ventilada, que es un creador de microclima, un regulador de temperatura, un efecto convectivo en verano que mejora el aislamiento térmico en invierno. Aquí podemos tener un esquema más gráfico del comportamiento de la fachada ventilada con un aislamiento exterior. Aquí lo podemos observar. También tenemos fachada ventilada. En el ejemplo aquí es el Hospital Alto Deva, que es diseño del arquitecto José Menchaca Arrasate, Mondragón, en el País Vasco. Tenemos el estacionamiento del aeropuerto, el arquitecto Ricardo Bofill, en Barcelona. Aquí tenemos estos dos ejemplos. La misma fachada ventilada, diseñada bajo un criterio de doble piel, combinando cerramientos interiores de ventanas con una fachada ventilada a modo de piel exterior. Las ventanas corresponden al cerramiento interior junto con la tabiquería y están realizados con carpintería de aluminio y vidrio aislante. La fachada ventilada está realizada con vidrio opacitado en diferentes colores, encolado a marcos de aluminio que a su vez van colgando la estructura auxiliar prevista. Frente a los huecos de ventana que se han diseñado unas lamas de vidrio y también opacitado con apertura regulable y carpintería oculta para dar más limpio el diseño y para que se vea más impactante. Eh, Ahorita acabo de presentar diferentes elementos o aspectos que de alguna manera podemos tomar como modernos en cuestión de materiales o ideas. Sin embargo, no tenemos que remontarnos, digamos, no tenemos que definir estos aspectos modernos. Nos remontamos a la historia de la arquitectura en general y vemos y estudiamos la arquitectura bioclimática, y añadiendo factores básicos de arquitectura bioclimática podemos salvaguardar un edificio y volverlo de cierta manera sostenible o sustentable. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo podemos hacer a nivel arquitectónico por edificio, o podemos también hacer un estudio general del urbanismo de la ciudad en cuestión de una ventilación urbana, ciudades que se abren hacia los vientos costeros y cierran a los vientos temperados del continente. Aquí tenemos, por ejemplo, construcciones, digamos, con mucho tiempo en el distrito de Bastaquillá, de Dubái. Ese tipo de construcciones son construcciones árabes y obviamente en esos países es un calor tremendo, no tenían aire acondicionado y buscan recursos fáciles de construir para poder aliviar un poquito térmicamente el espacio.
tenemos este otro ejemplo, un poquito más moderno, el Forest and Partners Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, para el Instituto Masdar en Abu Dhabi y el proyecto Masdar, de este tipo de esquemas de ventilación. Estrategias pasivas de enfriamiento podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el enfriamiento evaporativo, el evaporativo directo con una chimenea solar. Tenemos estrategias pasivas de enfriamiento como estos de ventilación cruzada. Y antes de pasar al último ejemplo, les platico. eh, digamos, el desarrollo de la arquitectura árabe, en el caso, por ejemplo, de España. En Granada tenemos un gran ejemplo con la Alhambra. La Alhambra tiene obviamente este tipo de arquitectura y obviamente los nazarís, que son los que desarrollaron, pues digamos que el palacio, los diferentes palacios, querían salvaguardar, digamos, la integridad de las personas en el aspecto calorífico y desarrollaron prácticamente un oasis dentro del palacio. Es un ejemplo muy claro del estudio de lo más básico de arquitectura, logrando, por ejemplo, que en la ciudad de Granada se puedan tener temperaturas de 45 grados, un calor extremo, y dentro de la Alhambra podamos tener 25 grados. A ese punto, sin prender un aire acondicionado, simplemente con el estudio de la ventilación y obviamente el frescor de la vegetación. Por último, les comparto el ejemplo del Hotel Songjian en Shanghái. Esta edificación sostenible es una gran obra de ingeniería y de una construcción impresionante. El costo fue proyectado aproximadamente en 555 millones de dólares. ¿Quién lo diseñó? La casa de arquitectos Atkins, que son los ganadores del concurso en la ciudad de Shanghái, China. Les platico más o menos un poquito de este proyecto. La ciudad estaba con una situación apremiante, la verdad. Tenía un acantilado, era una región minera muy prolífica, pero dejaron en abandono la mina. El sitio era peligrosísimo para la ciudad, ya no tenían cómo desarrollar una idea porque era muy costoso de rehabilitación. Entonces se les hizo fácil ponerlo a la venta, pensando que nadie se iba a interesar en ese lugar. Y sin embargo, una empresa desarrolladora de hoteles de 5 estrellas lo adquirió y desarrolló este concepto de un hotel de 5 estrellas, insisto, en lo que es la cantera. El acantilado cuenta con un lago natural en su interior, ubicado en esta región. Es muy complejo porque tiene una altura aproximadamente de unos 100 metros, aproximadamente, más o menos. El diseño se integra a las paredes, el desarrollo que se logró del acantilado preservado por un programa de desarrollo sostenible que utiliza el agua para producir energía a bajo costo. Buscaron apropiarse del sitio con el mínimo efecto, con cierto un ejemplo de integración a un entorno natural, sin afectar más lo que correspondía al desarrollo. Y obviamente tenían condiciones adversas primando por todos lados. El distrito de Songjiang, a 45 kilómetros de la ciudad de Shanghái, se ubica una antigua cantera de piedra. Era cielo abierto en una montaña que es el Tianmanshan. Era usada para propósitos mineros desde 1950, luego de 50 años en el año 2000 queda en abandono. Para entonces era un descomunal cráter y obviamente muy amplio que podía afectar al desarrollo general de la ciudad. Sus imponentes diseños inspirados en el agua y las características del paisaje de la localidad consiguen dar vida a un paisaje muerto ya que era una cantera abandonada. La respuesta vino del más ambicioso proyecto del Intercontinental Shanghai Waterland, empresa que compró el terreno para iniciar la construcción y desarrolló un resort de 5 estrellas. Estos fueron los renders que se presentaron como proyecto general. Les pongo más o menos el esquema de lo que corresponde al proyecto. Estas son las vistas aéreas de los mismos renders que se presentaron. Digamos que esa es la parte del estacionamiento, el hall principal, la cascada lateral que se pensó, 2 plazas básicas de control, ingreso general,
una cascada o más bien una aparente cascada de lo que es el elevador principal. Lo que ellos querían proyectar era un pedazo de paraíso. Entonces, este desarrollo pues se hizo, se construyó durante varios años, fue un reto muy, muy grande para poderlo concluir. Les paso un video de manera muy, muy breve para que ustedes dimensionen y vean lo maravilloso de este proyecto que pues obviamente es completamente innovador. Les presentamos el Shimao Wonderlands Intercontinental Hotel, un hotel que recientemente abrió sus puertas en Shanghái, cerca de Shanghái, en China, el cual cuenta con la peculiaridad de que fue construido dentro de una cantera abandonada, a 88 metros de profundidad. China ya ha demostrado sus impresionantes capacidades en ingeniería y arquitectura, y el construir este hotel presenta nuevos retos al tratarse de una edificación sobre un acantilado dentro de una región propensa a los terremotos, por lo que se tuvieron que implementar nuevas técnicas de construcción nunca antes vistas. El hotel, perteneciente a la cadena IHG, cuenta con una superficie total de 62.171 metros cuadrados, donde encontramos 337 habitaciones distribuidas en 18 plantas, donde 2 de ellas están debajo del agua. En estas 2 plantas, que están debajo del agua, al fondo de la cantera, se encuentran algunas habitaciones exclusivas y un restaurante submarino que simula un acuario. De hecho, dentro de esta zona se encuentran acuarios subacuáticos, donde se pueden admirar diversas especies de peces, por lo que se tuvieron que instalar cristales especiales para las ventanas y construir una zona protegida alejada del lago de la cantera para mantener a los peces en un hábitat especial. La construcción del hotel comenzó en 2012 y lo primero que se tuvo que hacer fue bombear hacia afuera todo el agua de la cantera, ya que se tenía que construir la base y los cimientos del edificio. Cuando llegó el momento de meter el hormigón a la cantera, se encontraron con problemas, debido a que tenían que recorrer 90 metros, y cuando llegaba a la base, lo hacían en malas condiciones, que no permitían trabajar con él. Por lo anterior, se tuvo que pensar en nuevas técnicas de bombeo y mezcla, por lo que tuvieron que trabajar poco más de 60.000 metros cúbicos de hormigón para crear los cimientos y las 2 plantas submarinas. La estructura del edificio es de acero y está incrustada en la base de hormigón. Es decir, contrario a lo que se piensa, el hotel no está fijado al acantilado y se decidió hacerlo así para evitar daños estructurales en caso de algún terremoto. Dicha estructura de metal tiene la forma de una L invertida, ya que la parte superior es la única que conecta con el borde de la cantera y está anclada a las rocas. Es así como se creó una estructura compleja e innovadora, para lo cual no existen códigos de construcción. El edificio también cuenta en la parte central con un impresionante atrio de cristal con forma de cascada que alberga los ascensores. Además, alrededor de la cantera se instaló una pasarela flotante con suelo de cristal que permite que los huéspedes puedan recorrer diversas secciones de la cantera para admirar su belleza y los paisajes únicos que se crean ahí. Aquí hay que mencionar que la cantera estaba en pésimo estado, por lo que se tuvo que reacondicionar todo, desde el agua del lago, algunas rocas, vegetación y hasta la cascada. La cantera contaba con una sola cascada natural, pero a menudo se secaba, por lo que al final se decidió retirarla y crear nuevas. En resumen, este hotel es el primero en el mundo creado por dentro de una cantera, que se puede decir que también es la primera que ha sido acondicionada por el hombre, por lo que ha servido para crear un ecosistema único para diversas especies de peces y animales que han encontrado ahí su nuevo hogar. Pues con esto concluyo la presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Espero que les haya servido muchísimo la información que les comparto.
Agradecemos la participación de la doctora Vilma del Mar Amaya Gutiérrez. A continuación, daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello pueden solicitar el permiso a través de Zoom para que den apertura a su micrófono o escribir a través del chat. Bien, tenemos algunas preguntas ya a través del chat y una mano levantada. Primero damos lectura a la pregunta que ingresó a través del chat. La escribe el ingeniero Marco Antonio Candelo Padilla de la ciudad de Tuluá, en el Valle de Colombia. Él también es bombero y precisamente su pregunta se dirige en estos temas de atención a siniestros. Dice, ¿cuáles serían los protocolos de atención en caso de incendios? Ya que algunas estructuras, por su complejidad de diseños y materiales, no se les puede aplicar agua u otro componente. Bueno, en cuestión de la certificación LEED, ¿es la pregunta o en general? Esa es la pregunta que está haciendo el ingeniero Marco Antonio. Si el ingeniero Marco Antonio nos pudiera ampliar un poco más detalles al respecto de esta pregunta sobre los protocolos de atención a incendios que tienen este tipo de construcciones. Igual mientras que es un poquito más específico, a lo mejor con la pregunta, en México desconozco los procesos en Colombia, la verdad. En México sí tenemos ciertas regulaciones en cuestión del uso de materiales para apagar los incendios y para cubrir la cuestión de estos materiales cuando son naturales y con ciertos retardantes. No sé si a eso se haga referencia. Materiales, obviamente, digamos que en el rubro de la sostenibilidad y en cuestión de la generación de este tipo de materiales, sí es importante que cuiden los procesos para la certificación LEED para la construcción y desarrollo. Es decir, por ejemplo, en cuestión del desarrollo de maderas, que cubran la cuota de tala con la siembra, que estén equiparables, que tenga un nivel de crecimiento, pues obviamente que no vaya a afectar determinado número de años y en sí así es el desarrollo. En cuestión de la implementación, lo digo porque la madera es muy flamable. Y obviamente este tipo de materiales, pues obviamente es lo que de alguna manera implica pues la rapidez para dar una respuesta. A nivel estructural, en México tenemos que los estructuristas tener un aval por parte de Protección Civil, que son los que se encargan de generar, digamos, que las certificaciones para poder desarrollar la construcción y además hacen revisiones continuamente. El periodo de revisiones se puede dar de cada 2, 3 años y en el caso de ciertos lugares, por ejemplo, como guarderías, hospitales, de servicio obviamente especial, es cada 6 meses. Entonces ellos tienen que cuidar no nada más los materiales en general con los que construyen, los que son como recubrimientos finales, sino además cuidar aspectos, pues obviamente de la señalética, de las luces de emergencia, aspersores, en fin, y la línea de extintores dependiendo de el tipo de material que haya, si es equipo de cómputo, si es equipo de papel en general, entonces tenemos que tener diferentes equipos de extintores con los diferentes materiales para poderlos apagar. No sé si a ese punto iba la pregunta. Muchas gracias, doctora. Esperemos que la respuesta haya satisfecho. Ok, nos indica que sí. La duda que se planteó. Bueno, vamos a dar la palabra a Adrián Ruiz. Reactivamos el micrófono. Él tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias, un saludo muy cordial, muy complacido, les felicito, no sé, y doctora. Me gustaría que se refiriera un breve comentario porque tengo un poquito de experiencia, por ejemplo, en certificación de madera
y certificación del espacio turístico. Y con lo que me he encontrado, les agrego criterios que dominan son los más difundidos como el Green Building Council, y en este caso usted nos comenta RESET, ¿verdad? Pero siempre me ha llamado la atención que no hay un contrapeso adecuado, muy Parece que tuvimos un problema con la comunicación de Adrián Ruiz respecto a la pregunta que estaba realizando, que es un problema de conectividad desde donde se encuentra. Entonces esperemos que la podamos retomar, pero para poder dar seguimiento, hay otra pregunta aquí a través del chat de Freddy Angarita. Nos dice, ¿cómo asegurar esa sostenibilidad urbana a nivel de los gobernantes? Acá en Colombia varias veces se quedan con esos proyectos en los planes de desarrollo, pero no se ejecutan. Tristemente, a través de los gobernantes como tales es altamente complicado porque implica un costo bastante alto, debo ser honesta. Sin embargo, a veces el compromiso no es tanto a través de los gobernantes, sino de la iniciativa privada. ¿En qué sentido y en qué contexto? El ejemplo que compartí hace un rato en la presentación sobre la nave industrial que se está desarrollando aquí en la ciudad, pues obviamente no lo hubieran hecho de no haber sido una exigencia por parte de los países adquirientes de los elementos que ellos desarrollan. Entonces, en base a esta exigencia, se tuvo que hacer la construcción general de esa nave y obviamente el desarrollo con todos los parámetros de evaluación de la certificación. Entonces yo creo que más que por los gobernantes, que ahí lo veo difícil, el que ellos pues vayan a una legislación general sobre desarrollo, sostenibilidad, porque sí implica un costo más alto que un desarrollo general. Creo que por parte de la iniciativa privada podemos ir empujando un poco para que sobre todo ahorita las grandes empresas tengan ese compromiso y poco a poco muchas más empresas ya de medio tamaño y en este caso las pymes, que aquí en México son las pequeñas empresas, o los pequeños desarrollos se comprometan. Muchas veces pequeñas empresas o desarrollos empresariales muy, muy básicos son los más comprometidos, pero nos faltan las medianas y las grandes empresas y creo que por ese lado tuviéramos un poquito más de facilidad para poderlo desarrollar y exigir. Muchas gracias, doctora. Retomo a la comunicación con Adrián Ruiz, que hace un momento se perdió su conectividad y no alcanzamos a escuchar la pregunta completa. Adrián Ruiz, si nos escucha para poder retomar la pregunta que estaba planteando. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora para confirmar? Sí, perfecto. Ah, ok, muy amable. Entonces, doctora, me gustaría que se refiriese, por ejemplo, a cómo articular espacios funcionales sostenibles, porque entonces hemos tenido experiencias de un hotel sostenible cuando todo el destino no lo es, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para incentivar que activos de interés público sostenibles acarreen ese efecto multiplicador, ¿verdad? Y encaucen el territorio de influencia, por ejemplo, un muelle, un hospital, un aeropuerto, grandes estructuras que en los mecanismos políticos, tal vez de la concesión, pudiésemos ya hacer exigencia de esos criterios de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, si tiene experiencia al respecto, qué días nos podría brindar a futuro. Y muy agradecido y de nuevo felicidades. Muchas gracias. Mira, en general, para hacer un desarrollo sostenible ya de alto vuelo, es más compromiso por parte de la empresa, lamentablemente. Lo que comentaba hace un rato, por ejemplo, el hotel en Shanghái. En cuestión de desarrollos, yo creo que el impacto en cuestión de los sistemas crediticios de los organismos a nivel internacional puede generar un punto a favor de ese desarrollo. Muchas veces hay incentivos por parte del NatBank, por ejemplo, aquí en el caso de América, del Banco Interamericano de Desarrollo, para ese tipo de construcciones. Entonces,
hay, digamos que subvenciones, créditos especiales o, digamos que condonaciones de ciertos impuestos para la generación de este tipo de construcciones. Entonces, por ese lado, yo creo que pudiéramos lograr el hacer, digamos que la reflexión y el desarrollo más prolífico de este tipo de construcciones. A nivel, digamos, de hoteles, hay lugares en México como, por ejemplo, Tulum, en Los Cabos, yo residí bastantes años allá, en donde podemos ver, digamos, compromisos muy, muy fuertes a nivel también, digamos, gubernamental. ¿En qué sentido? En Los Cabos, en la ciudad de Cabo San Lucas o San José del Cabo, es desierto y no hay agua. Entonces, ellos en el cuestión del gobierno no otorgan una licencia de construcción si en el hotel de determinado número de metros cuadrados, que estamos hablando de hoteles grandes, de desarrollos muy imponentes, no presentan una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, no les dan la licencia de construcción si no tienen ese tipo de desarrollos dentro del hotel. Entonces, yo creo que por ahí pudiéramos pues generar un poquito más de impacto positivo para el desarrollo de este tipo de grandes construcciones. Muy bien, gracias doctora por la atención a esta pregunta. Tenemos un par de preguntas más a través de la plataforma. Una de ellas es de Adriana Linares. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre edificaciones bioclimáticas y edificaciones sostenibles? Mira, la principal es que en edificaciones sostenibles tiene que haber arquitectura bioclimática. No podemos alejar el bioclimatismo dentro de lo sostenible. Lo que pasa es que en edificaciones bioclimáticas, además del estudio de la arquitectura, las ventilaciones cruzadas, digamos, los elementos de iluminación natural que pudiéramos implementar, también metemos en lo que es edificaciones sostenibles el equipamiento, que eso ya en la conceptualización de arquitectura bioclimática como tal no entra. ¿Qué quiere decir? Equipos, por ejemplo, como celdas solares o elementos, por ejemplo, como ahorro de energía, digamos, por ejemplo, equipos de bajo consumo, digamos, instalaciones especiales como inodoros de acerrín, o sea, que por medio del acerrín no utilizan agua, literalmente llevan los residuos otra vez con acerrín y es una conceptualización diferente que no estaba implicada en el bioclimatismo. Entonces, no puede haber edificaciones sostenibles sin bioclimatismos, pero sí puede haber arquitectura bioclimática y edificaciones bioclimáticas que no lleguen al desarrollo 100% sostenible como lo conocemos actualmente. Esa sería básicamente la diferencia. Muchas gracias, doctora Vilma. Ahora, a través de la plataforma nos aparece otra pregunta. Esta es de Fabiola Albino. Nos pregunta cuál sería el concepto de vivienda social y si piensa que es posible que este producto inmobiliario, además de social, puede ser una edificación sostenible. Sí, por supuesto. La certificación LEED también trae el concepto de una vivienda, digamos, con sostenibilidad en una vivienda básica, que es a lo que nosotros referimos una vivienda social, que es de interés económico bajo. En el caso, por ejemplo, de una edificación ecológica, también en el caso del desarrollo de fraccionamientos con desarrollos de 1,000, 2,000, 3,000 casas, que los hay aquí en México y proliferan a diestra y siniestra, que son casas repetitivas y que son de 60 metros cuadrados o menos, la cuestión es que se pueden llegar a convertir hacia cierto punto un poco ecológicos en el sentido de que se le ponga el equipamiento de bajo consumo o inclusive ya veo más la implementación de celdas solares en casas. El gobierno anterior a nivel de la federación tenía un incentivo a través de la Comisión Federal de Electricidad en donde se les otorgaba un crédito a las nuevas construcciones si implementaban este tipo de celdas solares. Actualmente ese incentivo ya no está vigente, cambiaron la normatividad de la comisión, sin embargo, hay muchas empresas que digamos que hacen convenios con la CFE para poder
poner este tipo de equipamiento especial en casas, habitación, sea cual sea el rango de vivienda, puede ser vivienda social o interés medio o superior. Y en el caso, por ejemplo, de ese tipo de acuerdos que tienen estas empresas, es para créditos a mediano y largo plazo. Entonces, este tipo de implementaciones de equipamiento, pues ayudarían también a mitigar muchísimo el consumo energético a nivel de nuestro país en México, por supuesto. Agradecemos la respuesta dada de la doctora Vilma del Mar Amaya Gutiérrez y para ir cerrando nos gustaría que la doctora dijera un mensaje con el tema que dio el día de hoy para todos los presentes. Pues muchísimas gracias. La verdad espero que la información les sea de utilidad. No necesariamente tenemos que estar implicados en el ramo de la construcción. Todos los que habitamos una casa podemos ir, pues obviamente, impactando de forma positiva a nuestro desarrollo habitual, pero también a mitigar un poquito el efecto de, obviamente, el cambio climático, el ser más conscientes en el que si salimos de una estancia, apagar la luz si no la vamos a utilizar, el simple hecho de que si no necesitamos el aire acondicionado un día específico, no lo prendamos. Gente que conozco de pronto que lo deja prendido todo el día y ni siquiera está en su casa. Entonces, ese simple hecho de generar un cambio en nuestra vivienda no nada más nos impacta a nivel global a todo el planeta, sino también un cambio positivo, yo creo que en nuestro bolsillo, que a nadie nos cae mal. Entonces, yo creo que ese compromiso a nivel general que nosotros tenemos, el impactar en nuestros hijos, en nuestros, digamos, compañeros de habitación, en nuestros vecinos, el no utilizar agua en demasía o cuidarla, pues obviamente es un compromiso latente que debemos de tener todos los seres humanos para lograr un cambio a nivel general, no nada más en las edificaciones ecológicas, y por supuesto es un compromiso que ojalá que podamos tener de aquí en adelante cada uno de los que estuvimos aquí en la sesión. Me encantó compartir con ustedes y pues obviamente un agradecimiento a UNICEPES por esta invitación y por poder tener este espacio pues, tan interesante para poder compartir temas que obviamente a mí me impactan porque me gustan, pero además creo que son de gran, digamos, esencia para todos los seres humanos en general. Muchísimas gracias.